De nuevo Filofanita y hoy vamos a trabajar o a hablar de la última emoción de las 5 básicas. Si recuerdan, hemos hablado del miedo, de la alegría, la tristeza, el asco y hoy venimos con la ira o la rabia. Y hoy les voy a mostrar qué es la ira, cuáles son las causas de la ira, los factores que determinan su intensidad, las consecuencias de la ira, los mitos acerca de la ira y cómo regular la ira para que, bueno, cuando tengan ese desate de emoción, sepan cómo regularla. Con la cuarentena, esta situación que nos mantiene encerrados en casa y que nos priva de salir libremente, o por lo menos así lo he vivido yo acá en Madrid, hay momentos en los que podemos sentir rabia de que no tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Es que precisamente el encierro todo nos hace desatar esta emoción, esta frustración, esta impotencia de no poder hacer lo que queramos. Y entonces aparece la rabia, que hoy vamos a conocer un poco más en detalle. Lo primero, ¿qué es la ira? Es una reacción emocional que se produce cuando consideramos que existe o se va a producir un resultado negativo para nosotros. Cuando creemos que lo que sucede, lo que nos pasa, nos es adverso y además hay un poco también aquí de la colocación de la culpa. Generalmente cuando sentimos rabia es porque la culpa la colocamos afuera. También podemos sentir rabia por culpas que colocamos adentro de nosotros, pero bueno, es esta emoción que se desata ante un estímulo externo, como las otras emociones, y que nos produce ese calor por dentro, esa sobrecarga de energía, esas ganas de gritar, a veces de llorar, a veces de... Bueno, la verdad es que la rabia es muy fuerte. Como todas las emociones, son así que te sobrecogen y un poco como no sabes cómo actuar ante ellas. Por eso es importante conocer las causas de la ira. Y cuando hablamos de las causas, no podemos definirlas de manera como objetiva. Si haces esto, cuando sucede esto, te va a dar rabia. ¿Por qué no? Porque cada persona es distinta y vive las cosas de manera diferente. Entonces podemos hablar de situaciones que detonan esa rabia, de situaciones generales. Y dentro de esas situaciones, dentro de esas hay dos categorías de situaciones que pueden hacer surgir la rabia, y entre ellas desencadenar la rabia, y entre ellas están las situaciones frustrantes y las situaciones aversivas. Dentro de las situaciones frustrantes conseguimos tres tipos de situaciones. La primera son situaciones en las que hay una obstrucción del acceso a una meta. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando nosotros, ante una meta, un objetivo que queremos conseguir, consideramos que hubo algo que nosotros hicimos mal, que pudimos haber tomado una decisión distinta que nos ayudara así a alcanzar ese objetivo porque no lo logramos, podemos sentir muchísima frustración, muchísima rabia de no haber hecho lo que consideramos que era correcto. Pero esa misma rabia, si aún hay una posibilidad de conseguir ese objetivo, aun cuando hemos tomado consideramos que hemos tomado esta mala decisión, si todavía vemos que hay una posibilidad de conseguir ese objetivo, aun cuando nos pueden generar rabia el ver los obstáculos que se nos presentan en el camino, porque bueno, quizás pensamos que para otras personas fue más fácil o nos molesta que esos obstáculos están en estas circunstancias y en las anteriores cuando tomamos otra decisión o cuando consideramos que tomamos una mala decisión no estaban. Aunque esos obstáculos nos pueden seguir causando esta emoción, también esta emoción nos energiza para ir a alcanzar ese objetivo. Nos energiza, nos da fuerza, nos da como el coraje de no, yo lo voy a lograr porque no me voy a quedar con esta. Entonces esta es una situación que nos causa rabia, pero que también tiene como su lado positivo. También tenemos como cómo podemos encauzar esa rabia que ya nos causó para poder al final sí lograr el objetivo que queremos. Luego tenemos la otra situación frustrante que se nos puede presentar, es la de la transgresión de las normas y derechos, que es cuando ocurre cuando estamos ante una situación que consideramos que es injusta o en la que se vulneran nuestros derechos, en la que nos tratan de manera injusta, como por ejemplo que en Venezuela pasaba mucho que de pronto la policía
que está para cuidarte, tú le tenías una cierta aversión a la policía porque ellos te paraban cuando les da la gana y por la razón que quisiesen, y se inventaban cualquier razón para imponerte, como decirte que te iban a colocar una multa para que entonces tú, en vez de pagar esa multa, les dieras un dinero a ellos. Ahí se están transgrediendo tus derechos, y por supuesto esto te puede generar muchísima rabia, muchísima ira, porque tus derechos no están siendo respetados. O sea, sientes que es una falta de respeto hacia ti, sientes que es injusto lo que te está pasando y no puedes hacer nada para evitarlo. Entonces es demasiado frustrante y genera demasiada rabia, demasiada ira, pues. La otra situación en la que puede, dentro de las situaciones frustrantes que te pueden desencadenar la ira, es cuando hay una extinción de las contingencias aprendidas. Oh, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, es por ejemplo cuando tú estás acostumbrado a recibir una cierta recompensa ante una acción que puede ser tan sencilla como que estés en una máquina de refrescos y tú, bueno, lo normal es que si tú le metes el dinero, él te va a dar la lata de refresco, pero que de pronto ocurra que tú metas el dinero, tú hayas cumplido con tu parte y la máquina se trancó y no te da el refresco. Entonces tú ya perdiste el dinero y no recibiste la recompensa que querías. O sea, eso te genera también un desate de rabia, un desate de esta emoción, de la ira, porque, bueno, es frustrante. O sea, yo hice lo que tenía que hacer y esta máquina del carrizo no me quiere dar lo que yo quiero que me dé. O sea, obviamente te va a dar muchísima rabia. O también puede pasar cuando, por ejemplo, recordando lo que vimos en la tristeza, cuando utilizas la tristeza instrumental, esto de cuando tú te haces el que estás triste para conseguir tal o cual objetivo, e igual no logras conseguir ese objetivo, tú te haces el que estás llorando porque, ay, yo quería esa cartera tan bella que vi allá en el mostrador y no sé qué, igual no te compran la cartera. Pues eso te va a desatar también una rabia y es una situación frustrante porque tú no puedes hacer nada en contra de eso. Aunque la verdad que pienso que si utilizas la tristeza instrumental, no deberías conseguir tus objetivos para que la dejes de utilizar. Esa es mi opinión personal. En la otra categoría de situaciones en las que tú puedes sentir rabia, son situaciones aversivas, que son cuando estamos sometidos a estímulos dañinos o a situaciones fuertemente desagradables, como por ejemplo cuando tenemos un dolor muy fuerte en el cuerpo y eso... ¿Sabes? Cuando de repente, todas las mujeres, cuando tenemos un dolor de vientre muy fuerte, de pronto pues estamos como de mal humor, o sea, sentimos como rabia, quiero que se me quite este dolor ya, o sea, porque es horrible sentirlo. Cuando estamos ante ese tipo de situaciones, o si de pronto, ojalá nadie de los que me están viendo les pase, pero si estás ante situaciones de tortura, o sea, por supuesto que ante una situación en la que te están pegando, o sea, tú vas a sentir rabia de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo. Y bueno, eso entra dentro de las situaciones aversivas que te pueden desencadenar la ira. En la tercero, los factores que determinan la intensidad de la ira, tenemos el patrón de personalidad, el autoestima o el contexto sociocultural. Dentro del patrón de personalidad, lo que podemos decir es que, bueno, generalmente las personas que son extrovertidas tienden a presentar un poco menos episodios de ira. Bueno, porque demuestran un poco más sus emociones y son un poco más libres de expresarlas. Y eso hace que, bueno, como que no contengan tanto y hayan estas explosiones de ira. Igual que las personas neuróticas, pues suelen tenerla con mayor frecuencia. Dentro de la autoestima, lo que acá podemos resaltar que las personas que tienen una alta autoestima y a la vez tienen un alto índice de narcisismo, suelen presentar con frecuencia episodios de ira. O sea, es gente que siente como que es perfecta y eso se los da el alto narcisismo. Entonces, cuando algo sale de su perfección, esto les genera ira. Cuando alguien está en contra de lo que ellos dicen, de lo que ellos piensan, eso les desata esta emoción de la ira. En cambio, si tú tienes una alta autoestima, pero tienes un bajo narcisismo, pues con el autoestima estás como muy seguro de lo que piensas y de lo que sientes, y es difícil que cualquier externo, cualquier persona, cualquier situación, pues te desestabilice de una manera como estrepitosa. O sea, es como que es menos probable que eso pase. Y cuando hablamos del contexto sociocultural, pues también regula su intensidad, que aprendemos a través de la socialización, aprendemos
en qué momentos, en qué contextos, con qué personas es como más adecuado tener este tipo de reacciones o este tipo de emociones. Obviamente lo puedes sentir, pero quizás si sabes que estás en un contexto que no es el adecuado, no lo dejas como explotar, sino que más bien lo regulas, precisamente porque sabes que no estás en el contexto adecuado. Entonces eso también regula la intensidad con lo cual tú vives esta emoción. Muy bien, entonces hasta ahora, ¿de qué hemos hablado? Hemos aprendido qué es la rabia o la ira, qué tipo de situaciones nos producen esta emoción, cuáles son las situaciones desencadenantes de ella, las de frustración y las aversivas, y cuáles son los factores que influyen en que sea más o menos intensa y en que se presente con más o menor frecuencia. Ahora, en lo cuarto, te quiero hablar de las consecuencias de la ira, y hay consecuencias que son negativas y consecuencias que son positivas. Y bueno, vamos a hablar primero de las negativas, que aquí son las que tenemos más claras y más visualizadas, porque generalmente vemos la ira como una emoción negativa. Entonces, la primera consecuencia es que puede desorganizar nuestra manera de pensar y nuestras acciones, porque estamos sometidos a esta emoción y no nos deja ver bien las cosas, no nos deja analizar en detalle como lo que nos está pasando para darle una solución objetiva, una solución coherente a lo que nos pasa. O sea, nos puede como volver un poquito locos. Lo segundo es que supone una defensa cuando no es necesario, porque es como cuando tenemos ira, es como que estamos predispuestos con todo el mundo, es como no entendemos como bien lo que nos está pasando y lo que hacemos es como atacar a las personas que están a nuestro alrededor, y realmente eso no es necesario. O sea, es preferible calmarnos y ver la situación de una manera un poco más tranquila para poder abordarla de forma productiva, ¿no? Lo tercero es que compromete nuestra salud, porque cuando nosotros sentimos ira y sobre todo cuando no la desahogamos correctamente, terminamos padeciendo enfermedades. O sea, esa ira termina transformándose dentro de nosotros en enfermedades, y si tenemos enfermedades preexistentes, con una gran rabia podemos, por ejemplo, si tenemos problemas cardiovasculares, tener un infarto. Entonces realmente la ira con la salud no está muy bien sentir mucha ira para tener buena salud. O sea, realmente es sano tratar de encauzarla y regularla de otra forma, pues también por un tema de salud. Y lo cuarto es que transmite una impresión negativa a los demás, por supuesto, porque si nosotros nos desarrollamos dentro de la ira, si nosotros tenemos explosiones de ira constantes y la gente es eso lo que la gente ve de nosotros, pues no me quiero acercar mucho a ti. O sea, realmente no me parece que sea muy agradable estar contigo. Ese tipo de cosas pasan con la rabia. Dentro de las positivas está que nos energiza, y que, por ejemplo, cuando estamos ante situaciones en las que se ve vulnerados nuestros derechos, como les hablé antes, esta energía nos ayuda a defender esos derechos que están vulnerando, que me están transgrediendo. O sea, nos da ese impulso de no, pero es que esto es así. Y sé que puede sonar como un poquito contradictorio, pero es que no es lo mismo encauzar tu energía para defender lo que es justo para ti, a que tú explotes y empiezas a culpar a todo el mundo y eres tú y no sé qué. O sea, son cosas muy diferentes. Lo segundo es que nos ayuda a resolver conflictos, porque cuando sentimos esta rabia, generalmente hay un conflicto presente, y el sentirlo nos puede hacer, ok, esto me está molestando y tengo que buscar resolverlo, porque no quiero que me siga molestando. Entonces, el sentir esa rabia, que puede ser bien comedida, nos ayuda a resolver esos conflictos, esos problemas que se nos pueden estar presentando y que nosotros no queremos que permanezcan en el tiempo. Lo último, dentro de las consecuencias positivas, es que nos proporciona una información sobre las situaciones y personas. ¿Y qué quiere decir esto? Que si hay... es parecido a lo anterior, porque es como si yo veo que ante una persona, una situación, a mí se me presenta esta rabia, esta molestia, hace que yo conozca un poco más esa situación y esa persona, y analice un poco más lo que pasa en torno a ella y a mí dentro de ella, o en relación a esa situación o persona. Me hace conocerlo un poco más, me da información que quizás de otro modo no conocería.
Y lo quinto que les quiero hablar son los mitos acerca de la ira, que se me hicieron súper interesantes, porque es verdad que a veces, aunque vemos la ira como algo malo, hay ciertas cosas que sí como que aceptamos respecto a ella y son mitos realmente. El primero es pensar que se le tiende a confundir con caracteres fuertes. Y esto no es así, porque aunque se le entiende como una manera de comunicarse y una forma de afirmar el temperamento, nada, o sea, es como, se ve como un signo de autoridad. Pero nada más lejos de la realidad, porque realmente lo que tú generas en la persona es miedo y no respeto. O sea, no generas ni admiración ni confianza. Y pasa mucho quizás en los liderazgos, o más bien, si fueses líder no recurrirías a la ira. Pero sí pasa con muchos jefes que para hacer cumplir su palabra recurren a esta ira y lo que hacen es como que no, es que él tiene un carácter de y entonces yo quiero, utilizan como esa ira para que la gente por miedo haga las cosas. Y realmente esa no es la razón para hacer las cosas, porque eso por un lado daña mucho a tus subalternos y por otro lado hace que a la larga se vayan yendo y no estén comprometidos con el trabajo que hacen, sino que tengan miedo a tus reacciones y realmente no es positivo, no te ayuda en nada. El segundo mito es que la ira forma parte de una manera de ser y realmente no es así. O sea, se cree que es como un rasgo de personalidad, pero la gente que está siempre brava no es un rasgo de su personalidad, es un estado de ánimo, es un estado emocional en el que ellos se encuentran y que lo pueden transformar. O sea, realmente, bueno, es que la gente que está siempre brava tiene como muchas rabias encima y son cosas que puedes trabajar. O sea, tú puedes trabajar por qué estás bravo, qué te hace estar así y te aseguro que estando feliz eres mejor. Pasa mucho también en la adolescencia que tú crees que es mejor como estar bravo. O sea, a mí me pasaba que era como que si tú mostrabas tu carácter y era a través de esta ira, es como que la gente te iba a respetar. Y realmente es un poco las dos cosas que estoy diciendo. No te van a respetar. O sea, de pronto al principio te pueden hacer caso y lo puedes utilizar para llamar la atención, pero realmente a la larga no te ganas el respeto de la persona, sino más bien la gente te evade porque no quiere estar con alguien así. Lo tercero es que la explosión de ira te calma y si bien es cierto que cuando tú tienes una explosión de ira, si liberas un poco toda esa energía, luego también debes vivir con las consecuencias de haber explotado en ira, ¿no? De haber tenido como ese en el que dijiste cosas, en el que heriste a la gente, en el que, ¿sabes? Realmente no te calma porque entras en un círculo vicioso en el que quizás puedes tener más rabia ahora por lo que dijiste o que la gente esté teniendo rabia hacia ti por las cosas que dijiste. Entonces, realmente pues no, porque luego te sientes culpable, luego sientes vergüenza, luego sientes tristeza, entonces no es bueno explotar de ira. Es un mito eso. Lo cuarto es que la ira es eficaz a la hora de conseguir objetivos y como dije antes, pues sí es cierto que la ira te energiza y te puede ayudar a conseguir ciertos objetivos, esa parte sí, pero cuando tú utilizas la ira, la coerción, las amenazas para conseguir algo, pues realmente quizás puedes conseguir esos objetivos, pero el precio que tienes que pagar es alto porque vas a haber deteriorado completamente las relaciones con las personas a las cuales les hiciste esas cosas. Entonces, es como eso, como dijimos antes, entras en un círculo, después te sientes culpable, después sientes vergüenza, o no la sientes, pero entonces esa gente ahora tiene rabia hacia ti. ¿Y qué tan productivo es eso realmente? O sea, es como, no es la manera de afrontar la ira. Entonces, hasta ahora, y después de descubrir qué es la ira, cuáles son las situaciones que causan esta emoción, cuáles son los factores que influyen en su intensidad, cuáles son sus consecuencias negativas y positivas, y esos mitos que tenemos en torno a la ira,
vamos a ver cómo podemos regular esta ira, porque ajá, ya te hablaba de toda la parte mala, pero ¿cómo hago yo para esta emoción que es tan fuerte poder regularla? Y bueno, partiendo de que la ira es una sobrecarga de energía acumulada que se presenta cuando estamos ante situaciones frustrantes o aversivas, como lo comenté inicialmente, es importante que sepamos que está caracterizada por tres cosas. La primera es que es provocada por un disparador. Lo segundo es que depende de mi interpretación del hecho, porque no todo el mundo se molesta por las mismas cosas, depende de cómo tú interpretes eso que te está pasando. Y lo tercero es que requiere de una descarga. Esta descarga tú la puedes hacerla de manera directa, es que estás descargando la rabia que tienes. Sin embargo, tú esa descarga la puedes hacer tanto con la persona que te generó la molestia como con otra persona a quien tú le cuentas lo que te está pasando. Pero es importante que siempre se descargue, porque cuando no se descarga de esta forma, de manera directa, en función a lo que te pasó, entonces luego se presentan malestares, dolores, enfermedades y no queremos realmente que eso nos pase. O sea, esta parte es importante. O sea, como les he venido diciendo, hay unas fases que engloban esta ira. Y hay una forma, y se lo coloqué en el carrusel de Instagram, les colocaba cuál es la ira que destruye y cuál es la ira que resuelve. Dentro de la ira que destruye, ambas tienen las mismas fases, pero la ira que destruye y la que resuelve, la diferencia es el cómo lo afrontamos. En la ira que destruye hay una sobrecarga de energía, que es esta frustración que sentimos ante las situaciones aversivas o frustrantes. Luego hay una descarga, un desahogo, pero ese desahogo es en forma de explosión en el que yo culpo a la gente y agredo a los demás. O sea, ahí estoy avisando las consecuencias en mí, el cómo me hace sentir, pero siempre es como un poco la víctima siendo el ogro. Todo esto, cómo me cayó de mal, porque tú me hiciste, porque tú esto, porque pobrecito yo, pero desde la rabia, ¿no? Y al final lo que te deja es un deseo de castigo por esa persona o esa situación que te está generando esta rabia. En la rabia que resuelve, para ir a la rabia que resuelve, tú igual vas a sentir esa frustración inicial que te genera, que ese es el estímulo, el disparador que genera la rabia. Pero allí influye el cómo me desahogo, y quizás acá es importante esto de no hablarlo en principio directamente con la persona que te generó esa rabia, y hablo de personas porque muchas veces las rabias son generadas por personas más que por situaciones. Entonces quizás a veces es mejor no hablar directamente en principio con la persona que te generó la rabia, sino con otra persona a quien no vas a agredir, sino que le vas a comunicar esas consecuencias que hay en ti, qué te pasa, cómo te sientes, cuáles son los hechos. Es importante que incluyas hechos, porque si solo incluyes interpretaciones, no te estás yendo a la realidad, o sea, qué realmente pasó. A veces nos molestamos por cosas que suponemos. Entonces ahí es importante ir a los hechos. Yo supongo que él hizo esto y esto, pero realmente ¿qué hizo? Realmente, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, es importante dejar un poquito al lado la interpretación o entender la interpretación para saber por qué me siento así, pero no asumir que eso que tú interpretas es la realidad. Entonces, si hubo promesas y esas promesas se cumplieron, pues también es importante colocarlo allí para que luego puedas tener una conversación con esa persona ya un poco más calmado, ya con tus ideas un poco más organizadas. Y de esa conversación con la persona que te generó esa rabia, en esa conversación se pueda formular una propuesta de reparación en la que tú ofreces, mira, yo te ofrezco que podamos hacer esto, o yo te pido que hagas esto, o yo diseño una conversación, que esto quiere decir es, veo, bueno, qué es lo que yo te quiero decir, cómo te lo quiero decir y a dónde quiero llegar. Entonces es importante que nosotros podamos irnos hacia este tipo de ira que resuelve, porque si nos quedamos en la que destruye, cada vez vamos a hacer peor las cosas. Es como un bucle hacia abajo en el que cada vez las cosas van a ser peor. En cambio, si las resolvemos, pues, o sea, si tenemos esta ira, la reconocemos y buscamos resolver lo que está pasando con ella, pues ya eso pasó, pasa la página y sigue tu vida y vas mejor con eso. Bueno, entonces un poco resumiendo todo, ¿qué es lo que no funciona para regular la ira? Lo primero es analizar demasiado el asunto dándole vueltas, porque eso lo que genera es más ira, te da más rabia lo que está pasando, lo que está pasando, lo que está pasando. Lo segundo es desfogar la ira en una explosión, porque esas explosiones suelen reforzar
este círculo vicioso de que entonces después me siento culpable, después siento vergüenza, después me siento triste. Y estimula más el tener esa rabia también. Lo tercero es imponer la calma a la persona que está irada, que está molesta, porque cuando tú le impones, te calmas, te tienes que calmar, lo que hace es que esa persona se moleste más. O sea, no es una técnica que funciona realmente. O sea, sí lo puedes invitar a que se calme, pero no imponiéndoselo, sino cálmate, respira, relájate. Lo otro es negar la ira. No, es que yo no estoy bravo, o sea, estás molesto, o sea, y tienes derecho a estar molesto. Quizás no tienes derecho a herir a otros por la molestia que tienes, pero sí tienes derecho a estar molesto y es importante que lo identifiques. Lo otro es no darse el permiso de sentir la rabia. No, porque está mal estar bravo. No, o sea, tú puedes sentir la rabia que tienes. El tema aquí está en cómo tú reaccionas ante ella. Tú la puedes sentir, pero ¿cómo reaccionas ante ella? Lo otro es sentir culpa o vergüenza por experimentar la emoción. O sea, no tiene nada de malo tener rabia, no tienes que sentir culpable. Y lo otro es rebelarse contra el sentimiento intentando taparlo. No, es que yo no estoy molesta. No, pero es que a mí no me pasa que yo estoy molesta, esto no está sucediendo. Y no, yo de verdad respiro, yo soy una persona de paz, de amor. No es así tampoco que se hace. ¿Qué es lo que sí funciona o qué es lo que te recomiendo hacer? Lo primero es buscar las causas de tu enfado y expresarlo de manera adecuada. Saber por qué estás molesto. O sea, tengo todo este sentimiento, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está detrás de esto que estoy sintiendo? Y luego, pues expresarlo adecuadamente, como te digo, o con la persona que te lo hizo sentir o con otra persona para tú también, porque cuando verbalizas, tú entiendes más lo que te sucede. Entonces, a veces es mejor hablarlo primero con otra persona antes de enfrentarlo con la persona que te pasa, porque así tú como que ordenas más tus ideas y puedes ir más al punto y entender, no, es que esto no fue lo que me molestó, esto tampoco, lo que me molestó fue esto. Luego trabajar la empatía. Cuando tú te logras poner en los pies del otro, pues entiendes también desde la perspectiva de la otra persona lo que está sucediendo, y esto es importante pues porque también te ayuda un poco a disminuir esa emoción y ese sentimiento que tienes. O sea, cuando tú te pones en el lado del quizás entiendes cosas y dices, cónchale, bueno, sí. O puedes decir, bueno, entiendo que hayas hecho esto por esto, pero igual me molestó por tal cosa, pero también entiendes a la otra persona. Practicar el respeto, y el respeto en ambas vías. Que tú respetes al otro, pero que tú también le pidas al otro que te respete a ti. Porque pedir respeto no va en contra del respeto de la otra persona. Quizás he dicho mucho la palabra respeto, pero creo que se entiende lo que quiero decir. O sea, yo te respeto a ti en tu posición, en tu lugar y en mi manera de actuar, pero yo te pido también que me respetes a mí. Si yo no te estoy levantando la voz, tú no me la levantes a mí, por ejemplo. Lo otro es no ceder al resentimiento, porque cuando tú tienes cosas que vienen de atrás, que estás arrastrando, eso también te puede hacer elevar mucho la rabia. Y si quizás, digamos, es alguien a quien tú perdonaste, pero mantuviste el resentimiento, no lo dejaste ir, sino que mantuviste el resentimiento, hizo una cosita y eso avivó todo tu resentimiento y todo lo que tú tienes atrás. Entonces, bueno, no ceder a eso. Si tú de verdad perdonaste a esa persona, la perdonaste. Y bueno, esto es un problema aparte de ese que tuvieron antes. También el practicar técnicas de relajación como la respiración, la meditación, cosas que apartarte un momento, contar hasta 10, que esto, poner distancia, es importante. Antes de llegar a una conversación, no, mira, ya va. A veces, mi novio muchas veces, si está molesto por algo, lo que hace es que se va a trotar. Y con eso, sabes, pone distancia a la situación que está teniendo, pero también es una forma de relajarte porque estás botando energía. O sea, buscar otras formas, pero no la explosión directa porque suele ser muy maligna. Y ya, resumiendo, finalmente, hoy aprendimos qué era la ira, cuáles son las causas de la emoción, qué determina su intensidad, cuáles son las consecuencias que nos trae tanto positivas como negativas, los mitos que hay en torno a la ira y cómo podemos regularla con todas estas cosas que te di. Si te ha gustado este video, por favor dame un me gusta y no olvides suscribirte porque eso me ayuda a llegar a más personas y creo que este mensaje pues quizás lo vale. Compártelo si sientes que puede ser útil para otra persona, comenta cualquier cosa que quieras que mejore o algún tema que tú quieres que yo aborde, o incluso para decirme, no me gusta de verdad, hablas demasiado. Bueno, puede ser, también, coméntamelo. ¿Qué vamos a ver en el próximo Filofanita? Les voy a hablar de los estados de ánimo según Echeverría. No se vayan, que de verdad ese video está muy, muy bueno. Chaito.